en esta segunda parte vamos a continuar lo que estábamos hablando en esta mañana. Esta mañana estábamos hablando sobre los principios de un conquistador ¿con qué? Con propósito. ¿A cuánto les gusta tener propósito en la vida? ¿A cuánto les gusta tener propósito en la vida? ¿Verdad? Porque si no, es bien aburrido. No tener una meta. ¿Usted se imagina ir a la escuela sin una meta? Sin meta de graduarte, de pasar de grado. ¿A ti te gustaría estudiar a un grado sin meta de pasar? ¿Verdad? ¿Verdad que no hace sentido ir a estudiar si te vas a quedar en el mismo grado siempre? ¿Verdad? Tampoco hay sentido uno montarse en un vehículo para quedarse estacionado en el carro, ¿verdad? ¿Qué doblemente sería eso? Eso es sin propósito, porque un propósito es llegar ¿a dónde? A tu destino. Así que todos nosotros como cristianos y como conquistadores tenemos un propósito, una meta en común, y queremos llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que vimos ahí que David nos está enseñando desde esta mañana distintos principios. ¿Cuál de esos tres fue el primer principio que nos enseñó David? El propósito nace en los secretos. ¿Y qué nos enseñó David sobre el propósito que nace en los secretos? Que se cumple. Que se cumple y que solamente Dios lo conoce. Dios conoce lo que nosotros hacemos en secreto y nos ayuda y nos habla y nos dirige desde lo más humilde y pequeño que nosotros tengamos. También aprendimos que, ¿cuál fue el segundo principio? A ver, ¿cuál de los que quedan? Dios mira lo que otros no ven. Así como Él nos ve en lo secreto, Dios mira lo que las personas no ven, porque las personas ven lo que ¿qué? Lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios ve lo secreto, el corazón, tus intenciones, tus deseos, y Él sabe lo que es bueno para ti y lo que no, y Dios lo utiliza para su gloria y su honra. Así como David nos enseñó que Dios ve lo que otros no ven, donde nadie veía grandeza, Dios veía ¿qué? A un rey. Donde nadie veía a un guerrero, Dios veía a un valiente guerrero en su corazón con el deseo. Y así como David tenía más que una ondita, lo más importante que tenía David era ¿qué? La fe, lo que él tenía en su corazón, y Dios lo utilizó para que eso fuera más fuerte que aún así la misma piedra que él lanzó. ¿Y cuál fue el tercer principio que nos enseñó David esta mañana? El camino del propósito no es fácil. ¿Cuántos se han encontrado con caminos difíciles? ¿Cuántos? Hasta bajar la cuesta es difícil. Porque tienes que aprender a enseñar todo, porque si no te va de boca. Todo en la vida, oye, si no hay problema, pues por ahí no hay. No hay acción. Porque hay que tener ¿qué? Hay que tener problemas, hay que tener pruebas para poder ser como un diamante. Para poder llegar a la perfección que Dios quiere, tenemos que tener pruebas, tenemos que pasar por caminos difíciles que nos ayuden a pulirnos y a crecer en Cristo Jesús. Amén. El camino del propósito no es fácil. ¿Por qué tú crees que el camino del propósito no es fácil? ¿Por qué tú crees? Pero los obstáculos que hay en el camino son fuertes. Son bien fuertes porque ¿saben lo que está pasando? Que nosotros como conquistadores con propósito nadamos en favor o en contra de la corriente. En contra de la corriente, porque cuando todo el mundo aquí dice para la izquierda, nosotros vamos ¿para dónde? Para la derecha. Cuando aquí dicen vamos para atrás, nosotros vamos ¿para dónde? Para adelante. Y la mayoría puede estar como equivocada, pero la mayoría es la voz cantante en el mundo en el que vivimos. Y nos toca, como decía en esta mañana, nos toca hacer la diferencia. Como decía el pastor en ese video, a mí me encantó ese mensaje del pastor. Ser la diferencia, impactar donde quiera que esté. Que donde yo esté, yo brille. Yo creo que eso es lo que yo me llevo de ese mensaje de ese pastor. Donde yo esté, lo que yo haga, que mi sola presencia demuestre que yo soy diferente. Que yo soy un conquistador con un propósito, con una misión, de brillar donde quiera que esté. Y qué más brillante que un diamante en el 75 aniversario. Es muy importante para nosotros. Ok. En el resto tenemos varios
varios principios más que David nos quiere enseñar, porque es muy importante. Y yo quiero aquí que J.D. pase y me diga cuál es el próximo principio que David nos quiere enseñar. Bueno, el próximo principio es un conquistador con propósito honra a Dios. Aun cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, su enemigo, David dijo, no voy a levantar la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. 1 Samuel 24:1. David tenía poder, pero tenía temor de Dios, reconocía la autoridad y respetaba al ungido del Señor. Los conquistadores respetan a su pastor, directores, consejeros, padres, maestros y líderes. El propósito nunca justifica hacer lo incorrecto. Un verdadero conquistador con propósito no solo busca resultados, busca agradar a Dios en todo. Amén. Eso es importante. Donde tú quieras. Así que nuestro próximo principio que David nos enseña es que un conquistador con propósito, ¿qué hace? Honra a Dios. Mira qué impresionante. David, aunque podía que matar a Saúl, ¿qué decidió hacer? Respetar a Dios sobre todo. Porque aunque Saúl estaba mal, él era ¿qué? Él había sido ¿qué? El ungido de Dios. Él había sido escogido por Dios. Así que él respetaba a Dios sobre todas las cosas. Así que conquistadores, cuando estemos haciendo algo en nuestra vida diaria, en la escuela, en la casa, con nuestros padres, con los maestros, con los líderes, con los pastores de la iglesia, con todo, recordemos no honrarlos a ellos. ¿Honrar a quién? A Dios primero ante ellos. Aunque todo el mundo esté mal a nuestro alrededor, no justifica que hagamos lo incorrecto para obtener resultados, sino agradar a Dios en todo lo que hagamos, porque es lo más importante y primordial dentro de todo. Y recordamos a Goliat. ¿Se acuerdan bien de Goliat? Un gigante enorme, ¿verdad? Y entonces asustaba al pueblo de Israel y nadie quería enfrentarlo. Pero ¿quién se atrevió a enfrentar a ese gigante? ¿Quién? David. Muy bien. Ese es el futuro papá. Entonces, ¿por qué David se atrevió a enfrentar a ese gigante? ¿Quieren saber por qué? Porque es que David contaba con el siguiente principio. Y él quiere compartir con nosotros ese próximo principio. Así que vamos a llamar a Joel que venga aquí y nos diga cuál es ese principio que David nos quiere contar. Conquistadores con propósito confían en Dios. Tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo por contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Amén. Así que, ¿qué nos trajo Joel hoy? ¿Cuál es el próximo principio que David nos quiere enseñar? Un con propósito, ¿qué hace? Confía en Dios. Mira qué confianza tenía David en Dios, que le dijo al gigante, tú vienes a mí ¿con qué? Con espada, pero yo vengo contra ti ¿con qué? Nada más y nada más. Tú vienes a mí con espada, con todo lo que te das, pero yo vengo aquí en el nombre de quién? De Dios, del Todopoderoso. Yo creo que todos nosotros debemos ser así en un mundo en tanta la deriva que está.
nosotros debemos confiar en Dios. Que aunque todo a nuestro alrededor vengan con todo lo que quieran, nosotros vamos al mundo ¿con qué? En el nombre de Dios, el Todopoderoso. Porque tenemos que demostrar que somos conquistadores con un propósito que confía en Dios. David, espérate. Tú sabes, ponerle fuerza. Se va a caer ya mismo porque es que ese ahí dice, ya fue suficiente. David no tenía una armadura ni una espada. Solo tenía ¿qué? Una onda con unas piedras y mucha fe. Él sabía que su fuerza venía de Dios. Tú también puedes enfrentar gigantes, ¿lo sabías? El miedo, la tentación, la presión de los amigos y la tristeza son grandes amenazas que tenemos contra nosotros, pero con Dios a nuestro lado, cada uno podemos vencer. Con Dios, ¿qué? A nuestro lado podemos vencer. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra onda con nuestra piedra? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra piedra con nuestra onda? Vamos a ver, ¿dónde está nuestra piedra con la onda? ¿Quién no tiene? El que no tenga que me avise, porque de aquí nadie se va sin su piedra ni su onda. Vamos a ver, mano arriba, ¿dónde están sus piedras? Yo quiero ver esas piedras y esas ondas. Arriba. Muy bien. Muy bien. Dato curioso sobre esta piedra y esta onda. Lo pueden poner donde quieran, pero muy importante. No tirarle a nadie. Para empezar. Pero esta piedrita que usted tiene aquí como representación de la piedra que David utilizó para derrotar al gigante, nos enseña que tenemos que confiar en ¿quién? En Dios. Y el dato curioso de la piedra es que todas las piedras que ustedes tienen y que yo tengo son glow in the dark. ¿Por qué son glow in the dark? Porque ahí en el momento más oscuro debemos confiar en quién? En Dios. Así que ustedes recuerden, esa piedrita donde usted la ponga es tu guía. Es tu recordatorio de que tienes que confiar en quién. En Dios sobre todas las cosas. Porque aunque el mundo venga con nosotros con espada, con escudo, con armadura, nosotros vamos en el nombre de quién. Del Todopoderoso. Ahora, vamos a el próximo principio que David nos quiere enseñar. Y vamos a llamar a Denise para que nuestra consejera Denise nos diga aquí cuál es ese próximo principio. Dice, conquistadores en propósito respetan a Dios y a los demás. Un día, David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y pudo haberle hecho daño, pero no lo hizo. Dijo, hoy pues, ver con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos, pero te perdoné la vida. Eso se encuentra en 1 Samuel 24:10. David respetó a Saúl porque sabía que Dios lo había elegido. También nosotros debemos de respetar a nuestros pastores, líderes, padres y maestros, aunque no siempre estemos de acuerdo. Ser un conquistador con propósito significa hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Amén. Amén. Así que tenemos que aprender a respetar a quienes, a Dios y a los demás. Todos tenemos el mismo derecho y tenemos que aprender, que tenemos que ser conquistadores que respetamos a todo el que nos rodea. Así que vamos a ver, ¿cuántos principios tenemos ahí? 6. Primero, el propósito nace ¿qué? En lo secreto. Segundo, Dios mira lo que otros ¿qué? Tercero, el camino del propósito conmigo no es fácil. El cuarto, un con propósito honra a quién? A Dios.
Quinto, un conqui con propósito, ¿qué hace? Confía en Dios. Y el último, porque hemos visto hasta ahora, es un conqui con propósito, respeta a Dios y a los demás. Pero nos queda un último, porque sí, son 7 principios, es el número de Dios. Le gusta. Vamos a ver cuál es ese último principio que tenemos en esta mañana y vamos a llamar a Wilfredo para que nos diga cuál es ese séptimo principio que David nos quiere enseñar. El séptimo principio es que Dios cumple su propósito en ti. Amén. ¿En quién? En ti. Finalmente David fue coronado rey, pero lo más grande no fue el trono, sino que de su linaje nació Jesús el Salvador. Dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Dígalo, el Señor cumplirá en mí su propósito. Por la fidelidad de David, su vida se conectó con el plan de redención. Que Dios pueda cumplir en nosotros, o que nosotros podamos cumplir con los propósitos que hemos aprendido. Amén. Sí, este último propósito, no por ser el último es el menos importante, sino yo creo que es el cerrar el ciclo de que Dios cumple ¿qué? Su propósito en cada uno de nosotros. Esta es una hermosa realidad de la vida de este fuerte y fiel conquistador. Nació nuestro Salvador Jesús, nuestro único ejemplo para seguir siendo firmes y nuestro único ejemplo para ser jóvenes de grandes victorias, fieles como la brújula al polo. Tú y yo somos parte de la última generación de conquistadores en esta tierra. Jesús, nuestro gran guía mayor, pronto vendrá por cada uno de nosotros. Los eventos indican que pronto cada conquistador con propósito celebrará ese momento glorioso en el que veremos a Jesús viniendo en majestad. Buscamos nuestro texto clave, Salmo 138:8, y lo decimos juntos. Vamos. Salmo 138:8, porque no nos vamos de aquí sin llevarnos grabado en nuestra mente en que Dios cumple ¿qué? Su propósito en mí. Amén. Nos ponemos de pie, aunque nos ponemos de respiro, cojan fuerza. Dice el Salmo 138:8, juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. El Señor nos pide que así mismo como David lo decía, que le podemos pedir al Señor, no desampares que las obras de tus manos, porque cada uno de nosotros debemos tener el deseo de que Dios cumpla su propósito, no el nuestro, su propósito en cada una de nuestras vidas. Porque un conquistador con propósito nace en lo secreto, porque Dios mira lo que otros no ven. Y aunque el camino del propósito no es fácil, honra a Dios, confía en Dios, respeta a Dios y a los demás para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Que Dios nos guíe, nos continúe ayudando para poder ser conquistadores con propósito. Amén, pastor. Una oración final y luego no se sienten porque vamos a cantar el himno de hoy. Oramos. Padre Celestial, qué maravilloso es haber sido redimidos. Gloria a Dios. Tener el privilegio de participar en la obra más grande, que es la de comunicar un mensaje de esperanza, de transformación y de vida eterna
a los que nos rodean. Como hemos visto en esta mañana, oh Dios, que la gente pueda decir que somos de los que brillan, no con luz propia, sino con la luz que es Cristo Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Ayúdanos a entender que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y que no descansarás Amén. hasta completarlo, porque aquel que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Nos ponemos en tus manos.